bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curva sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montana India manceba de la raza virgen, Eva Guayaquil. De su tribu la flor Montaras Guayaquil. Evarisca de amor, Iponitivo, entonces ya de Ongaru, de Iponitivo, ya de Guarania. hermosa guarania. Bueno, le contamos a la gente, después de 14 meses de ensayo, decidimos hoy presentar la primera parte de India. En el próximo programa le vamos a presentar la segunda parte. Así mismo, una improvisación para toda la gente que está... Si mal no recuerdo, 14 minutos creo que duró la versión sinfónica de la introducción de India. Y por ahí está Índigo, y por ahí está la... Hasta Lelutier tiene una versión de Ñembo Jorge. Hola, hola, ¿cómo están? De nuevo nos encontramos conversando con el juglar. Muchísimas gracias a la gente que se conectó, se conecta, que comenta. Y gracias también a la gente que critica. Estamos de todo en la viña del Señor, dice un refrán. Hoy, aparte de disfrutar del programa, tengo una invitada súper recontra ultra especial, diría una mujer de los medios. Y esa frase me gustó, así que copié. Porque las cosas que me gustan yo copio. Ayelena Alfonso viene a compartir con nosotros y a conversar con el juglar. Hola, Aye. Hola, Fran, ¿cómo estás? Un Muy placer bien. estar en tu programa. Realmente estoy demasiado agradecida, un honor. Vos sabes que yo te considero como un papá. Te quiero muchísimo, te admiro y Pero como no decís, Papá Noel, porque los niños Papá me Noel ven y, también. papá, mira, Papá Noel. Y otro Y- cuculele. Sí, entonces te admiro muchísimo y como decís, lo bueno se copia y también siempre estoy siguiendo tus pasos, tratando de por lo menos llegar a tus talones y un placer poder estar conversando contigo, así que venimos para pasar bien. Qué gusto. Gusto y otro sentimiento también me invade. Cuando en el antiguo Congreso romano había un senador que le destacaba una función para el número 1. Solamente una cosa tenía que hacer. Cada rato le decía, recuerda que eres humano, porque el poder le volvía loco. Le volvía loco. Y bueno, y entonces cada vez que en mi mano llega un reconocimiento, un papel o una medalla, una cosa de esa, o como estos Sí. fines que recibo, entonces también yo tengo una persona a mi lado que me dice, qué grande tu compromiso. Y con lo que vos acabas de decir, mi compromiso ahora se vuelve gigantesco. Porque me habían contado una vez, dice que le dijo el papá al hijo, hijo, atendé por dónde caminar, le dijo. Y le dijo el mitad, y no papá, atendé vos porque yo sigo tus pasos. Así que ese es un compromiso espectacular. Yo ando Así medio mismo. preocupadito. ¿Por qué? Y porque, en primer lugar, porque vos sos chica. Y yo celebro y festejo tus logros. Yo me comuniqué contigo cuando vos ganaste. Pero yo ya estaba en conocimiento antes de que vos te vayas. Entonces yo te cuento. Me llamó una persona muy importante y voy a guardar los nombres porque para no herir susceptibilidades y para no despertar. Viste que hay toda una franja de pelotudos, de cretinos, de idiotas. Entonces que encontraron un canal espectacular, se llama redes sociales y opinan desde el punto de vista filosófico. Pero es una Exactamente, así mismo. filosofía, no sé cómo explicarte,
prima hermana de la bomba atómica más o menos, porque lo único que busca es hacer el mayor daño posible sin ninguna intención de construir. Bueno, esta persona me dijo, mira, Aye, y para ir a España. Y yo le dije, caramba, sí, hay que apoyar, hay que apoyar. El tema nomás es que se va a una competencia. Y en la competencia hay dos resultados posibles, ganar o perder. Si fuera un partido de fútbol son tres, ganar, perder o empatar. Y cuando uno en primer lugar, en el caso del deporte, si uno no está en condiciones de aceptar cualquiera de los tres resultados, no debería competir. Pero en lo que vos hiciste, y que yo también he formado parte de muchos de esos eventos, no de esa envergadura o de esa clase, ¿cierto? Porque yo tengo mis críticas re complicadas con respecto a ciertas cosas, el tema de los jurados, por ejemplo. Ujú. Los jurados son generalmente personas que tienen taquillas, que cortan boletos, que pican, que venden la imagen, entonces la televisión suma y todo lo demás. Son otros los intereses. Como un programa se llama Camino al Éxito, que con Sí. seguridad no es el camino al éxito, pero está allí. Sí. Hay otro programa que considero mucho más estúpido, por ejemplo, o absolutamente inentendible para mí. Yo me llamo. Tengo que dejarse vos ser Francisco para ganar el premio. Yo tengo que dejarse yo, cuanto más dejo, cuanto más yo soy, ahí yo soy el primer premio. Y entonces ahora tengo mis amigos y mis amigas, que una es no sé qué cosa, el otro es no sé cómo se llama, todos los matos y perdieron su nombre, perdieron su identidad. Sí, así Tiene mismo. sentido. Bueno, entonces yo le dije, ¿por qué ganar y perder? Le dije, ya volviendo al tema de tu ida a España. Antes, es un tema complejo. Porque tanto para ganar o para perder, hay que estar preparado. Y cuesta mucho administrar la derrota y a veces uno nunca se sobrepone. Pero igualmente es complicado administrar una victoria, una ganancia. Sí. Bueno, y después cuando ya estabas vos, ya estabas compitiendo, ya estabas avanzando, recibí otras llamadas y todo lo demás para otras consultas y para otras opiniones. Y yo siempre te apoyé, siempre te apoyo y creo que esto va a ser siempre para mí apoyarte. Por muchas razones, pero esencialmente por lo que vos sos. Yo creo que vos sos una gran artista, eso es lo que yo creo. Gracias. Y como te dije, vos sos chiquitita. Entonces lo que a veces tenemos que entender es que uno tiene derecho a, y ahí se abre el abanico. Por ejemplo, esto de que yo ahora esté sentado acá con mi poncho, mi guitarra, mi sombrero, esta es una consecuencia de una miscelánea. Va a irse la miscelánea. Ayer por acá, Curigua Suiza, ayer te pescago, a ver, ti. Yo hacía miscelánea, yo cantaba en otro idioma, tocaba otro ritmo, cualquier cosa. Estuve por Europa y por mucho cantando Guantanamera, La Bamba. No es que eso sea menos que otra cosa, pero yo era un entertainment, un entretenimiento. Muy a la gente. Durísimo. Cuando vivía en Europa cantaba, por ejemplo, una noche 11 veces Guantanamera, 15 veces La Bamba. Hay una canción tan pelotuda, Pepito mi corazón, Pepitín, Pepitín, una cosa tan pelotuda, porque una especie de radio ambulante, Sí. ¿verdad? Y tenía que ganar mi plata, tenía que sobrevivir. Tengo colegas que he recibido críticas, de repente dicen, bueno, esa es de socio ya por otra cosa. Yo le digo, juegate la boca conmigo para hablar de él, porque es un gran artista. Sí. Pero otra cosa, no es deshonra llevar con lo que uno hace honradamente el pan a la casa. Sí. Entonces, yo estuve mirando algunas cosas que me caen porque me aparecen así, ¿verdad? Y para más, no son ni tus publicaciones, sino son publicaciones de estos cuantos medios amarillistas que tenemos. Sayupurite, ¿no? Que como te digo siempre, hay que ver quién, ese refrán que dice, te ofende quien puede y no quien quiere, una cosa así. Eso cuando se pragmatiza es importante, pero para llegar hasta ahí. Y bueno, y ahora estás aquí como una triunfadora. Sí. Cantamos juntos también, compartimos escenario en mi ciudad, en San Lorenzo, Sí, así en la mismo. serenata del 9 de agosto, ¿verdad? Y me contaste, ya está leyendo El Principito, ¿verdad? Sí. Ya ese. Claro está que bien. sí, estoy realmente tratando de sobrellevar muchas cosas por todo lo que pasó realmente. Hay muchas veces que mientras más querés aclarar las cosas, hay veces que no. Es imposible, ¿verdad? Entonces, nunca vas a poder darle el gusto a nadie, ni tampoco nadie es monedita de oro, como se dice, ¿verdad? Y simplemente hay veces que, como somos artistas, justamente como estábamos comentando antes de entrar, somos artistas y hay veces que no podemos negarnos a nada
a ninguna foto, tampoco no poder dirigirle la palabra a una persona, no podemos negarnos a eso, ¿verdad? Entonces hay muchas veces que las personas sacan de contexto muchas cosas y empiezan a criticar o a apuntarle a la persona sin saber realmente cuánto esfuerzo hizo hasta llegar donde está, ¿verdad? Y venimos trabajando, ya también apartando eso, trabajando con todo mi equipo siempre. Estamos preparando varios álbumes para lanzar, ya sea folclórico, dejando siempre, nunca dejando de lado nuestro folclore también, de otros estilos musicales, ¿verdad? Porque yo sé que vos tenés, creo que tenés un pensamiento de que un artista debe tener una identidad, ¿verdad? ¿Qué opinas sobre eso? Sí, tiene que ser vos. Sí, tiene que tener una identidad musical. Y tiene que ser vos. Sí. Eso es porque todos los que triunfaron, yo ya hice ese estudio alguna vez, todos los que triunfaron suenan como ellos. Entonces vos tenés que lograr tu sonido. Sí. Y esa miseria que yo te hablé, eso que te dije tener derecho a, por tu edad y por el tiempo que llevas en esto, una de esas cosas es la búsqueda. Sí. Tener derecho. Esa es una cuestión que nadie te puede quitar, sin importar lo que digan. Después podemos hablar también de lo que digan. La gente, yo ya resolví también esa ecuación, te voy a compartir. Yo quería saber quién lo ve a la gente. Pues siempre escuchar la gente, dice la gente. Bueno, desde aquel día que yo resolví la ecuación, la gente es aquella que pone un billete para que hierva mi olla. Esa es la gente para mí. Lo demás, cocócoro, ócora, aguie. Los gallos que cantan ahí arriba del corral. Pues tienes que bajarte por el ruedo. Cuando te bajas, la cosa cambia. ¿Cierto? Otra cosa. Yo te comparto mi experiencia. Que esto no es algo mío, sino es algo que está hace mucho tiempo. Considerado por muchos como un súper grande. Don Atahualpa Yupanqui. Yo tengo mis cosas que no comparto con él, por ejemplo, algunas cosas. Pero eso en otro momento podemos echarlo. Pero él es muy respetado, muy reconocido, etcétera, etcétera. Y él dice, no aclare paisano, que oscurece. Sí. Otra cosa, y yo te voy a compartir también. Vos hablas de las cosas, por ejemplo, yo vi el tema de tu disculpa. Si yo era tu asesor, no iba a hacer eso. ¿Por qué? Porque voy a dar nombre ahora. Entonces, ¿qué pasa? Yo no le quiero a Bachi Núñez, ese es mi problema. Ella no le quiere a Bachi Núñez, su problema, y ellos no le quieren a Bachi. Acá pues el problema es que vos te entrevistaste con el presidente del Congreso Nacional. Entonces te cuento una anécdota. Se inauguró el memorial en el cuartel de la Victoria. Horacio Cartes, presidente de la República. Yo canté una canción allí, bueno, actué todo completo. A las 4:30 de la tarde suena el teléfono. Horacio Cartes. Yo atiendo, hola, y me dice, no te llamo ni como Gumarel, ni, porque yo soy liberteño, vos sabés eso, ¿verdad? Ni como liberteño, ni como colorado, porque yo también soy colorado. Y llamo como presidente de la República, me dijo, y te agradezco tu trabajo por el pueblo paraguayo y por nuestra cultura y nuestras costumbres. Y yo me emocioné y le dije, ahora yo lo que iba a llorar, porque me dijo, me hiciste llorar esta mañana con tu canción, me emocionó. Y ahora yo lo que iba a llorar. Porque no importa si vos le querés o no a Horacio Cartes, ese no es mi problema. Porque a mí me llamó la investidura. El presidente de la República de mi país me llamó a decirme que le gusta mi trabajo y que agradece en nombre del pueblo, a quien él representa como número uno, mi trabajo. Y yo tengo que explicarle a alguien eso. Tengo que ver que alguien esté de acuerdo o no esté de acuerdo. Ese no es mi problema. ¿Entiendes? Otra cosa, cierto, nosotros de quién lo que vivimos, de la gente vivimos. Por cada un imbécil que te hace este tipo de comentarios, hay 200 que te admiran. Ahora, yo, por ejemplo, tengo que hablar de tecnicismo. Yo no estoy para eso. Yo no estoy para hablar de tecnicismo. ¿Entiendes? Que si tu vibrato sube, baja, que no sé que si tu acorde está bien o está mal, si sube aquí, allá, todo. Para eso hay 500 personas que pueden hacer y se hacen de miles de maneras. Te voy a contar que mi profe de música se llamaba Ana María Barrios de Sanabria. Se llamaba mi profe querida. Ella me dijo una vez, cuando se armoniza y todo lo demás y se hace la cuarta voz tiene que tratar de no doblar la tercera del acorde. Y yo no me quedó eso en la mente. Se arma el trío. Se arma el trío y después la cuarta voz entra a doblar una de las voces y me dijo, nunca cuando doble no haga la tercera del acorde. Bueno, le comenté a José Luis Miranda y me dijo, muchacho, la armonía no tiene regla, amigo.
¿Te das cuenta? Y ellos son contemporáneos. Ellos Sí. ambos estuvieron, cuando yo estaba en la escuela, ambos eran los profesores de música. José Luis Miranda, profesor de coro, y Ani era la profesora de música, probablemente dicha. Sí. Ni ellos se ponían de acuerdo. Entonces, vos tu trabajo por tu línea. Acá lo importante es tu seguridad. Y yo te veo como muy segura, muy todo. Ahora, a hacer varios álbumes espectacular, presentada, deja de ser. Sí, como te había comentado, ese tema de musicalmente, por ejemplo, ¿verdad? Yo sé que cada artista debería tener su propia identidad, ¿verdad? Vos sos un artista folclórico, ¿verdad? Yo soy. Pero ahora actualmente yo pienso de otra manera, ¿verdad? Pienso de otra manera de que un artista puede ser versátil y hacer otro estilo, ¿verdad? Porque a mí me gustaría lanzar un álbum folclórico, un álbum urbano, un álbum mexicano, de rancheras. Entonces, me gustaría mostrar esa versatilidad, ¿verdad? No casarme con un estilo. Porque ahora actualmente me encanta fusionar estilos, mezclar las nuevas cosas, improvisar nuevos sonidos, nuevos estilos musicales. No sé si estás de acuerdo con eso, pero eso es lo que a mí... Contigo y por tu tiempo sí estoy de acuerdo. Contigo Ah, y por tu tiempo. y con Bad Bunny, Con él no estoy de acuerdo. Con él, acoste que él, fíjate también, ocurre una cosa. Él, por ejemplo, a pesar de que yo tengo mi crítica con respecto a él, algo tengo que reconocer, está parado en una baldosa. Porque en eso consiste, en observar, ver, y hay una baldosa que está vacía, con seguridad. Esa baldosa hay que ocupar. Pero eso es el principio de las reglas naturales. Eso es como sembrar. Tiraste la semillita, después tenés que abonar, tenés que regar todo. Ahora vos vas a tirar varias semillas y vas a ver cómo abonar, pues regar, sí, cuidar, etcétera, etcétera. así Pero mismo. vas a ver que con el tiempo, en algún momento, vas a definir una baldosa. ¿Cuál es el que tiene más crecimiento? Correcto. Sí, Ahora, en mi caso, eso yo te conté. Yo hice de todo, de repente está el jugular. Bueno, ahora yo tengo exiliado. También te quiero contar otra cosa que es verdad. sí. Mi verdad. Y hasta que alguien me demuestre lo contrario, seguirá siendo. No entra acá, me gusta, no me gusta, lindo ni es feo. Cuestión subjetiva. Yo soy un artista estrictamente en el límite de lo que marca el mapa de la República del Paraguay. Porque para peor, entre comillas, para joderme un poco más el mercado global, yo hago música paraguaya para paraguayos. Yo no canto ni una música paraguaya for export. Respetuosamente, yo no hago recorrido por Caraíba. Yo no canto recorrido por Caraíba. No es que no sepan ni que no respete, yo no canto. No. Pero yo canto más o menos que Coyate se haga, ni lo que hablan guaraní todos los días a veces se trancan. Y hay cosas que no entienden todo lo demás, porque acá hay otra belleza que yo explico y yo, bueno, con eso trabajo. Poetas escriben la letra. El poeta pues, habla mejor que nosotros, sabe más palabras y todo eso y utiliza eso. Sí. Entonces, ¿yo a dónde voy? Cuando yo voy a Europa, paraguayo del auditorio. Cuando yo voy, y miro, por ejemplo, a nuestros colegas, los chicos de Cachipor, dicho sea de paso, extraordinarios profesionales, ¿verdad? No, pero pasa que no, ese ya es otro problema. Ellos son unos grandes profesionales. Ellos, por ejemplo, van a México y cantan sus canciones, que tiene una plusvalía otra vez, algo otra vez más fuerte. Con sus canciones llegan. Ahí no le deben luego nada a nadie. ¿Verdad? Yo sé de paso, una de las críticas fuertes que recibo con respecto a mi comentario con Bad Bunny es, dice, vos no compusiste nada. Bueno, eso, por ejemplo, ahí ya tenés que obviar nomás porque... Fran, a mí viste que no todos me los conoce. días, todos los días me ponen que, o sea, qué de malo también hay eso, Fran, de que podamos cantar canciones de otras personas. No O sea, hay, nada malo. o sea, nosotros nos inspiramos de ese artista, de sus canciones, y yo no veo tampoco nada de malo de que podamos interpretar las canciones de los artistas que nosotros no estamos inspirados, ¿verdad? Cuando eso se da, también Sí. sos creadora. Porque esa letra y esa música muerta acá sobre la mesa no sirve para nada. Maneco Galeano dijo, mejor de los libros en el cajón de tu escritorio. Sí. Para nada sirve. Entonces está acá. Y acá está la letra y la música de la Chuchi. Y está ahí, no tiene vida. Ahora voy a agarrar e interpretar la canción. Ahí le acaba de dar vida. Está recreando, ¿cierto? Hablando de verdad. ¿Vos sabías que esta guitarra es producción propia? ¿En serio? Sí, mira. Esta es la marca, el jugular. Una guitarra que yo presenté al mercado. Y le damos trabajo también a nuestro artesano. Qué espectacular. Y bueno, eso está allí. Vamos a cantar algo. Una cantamos algo porque
Bueno, pues Antes yo de tengo que comer, buscar mi porque letra. nosotros hoy, Tengo que buscar mi letra. nosotros desde hoy tenemos, ¿Tenemos algo para comer, Fran? Sí, Voy a llevar tenemos. amache. tenemos la mejor hamburguesa gourmet. Ahí viene. A ver. Sí. Imagínate comer esto. ¿Sabes cómo se llama el local donde se venden estas cosas? Muerto de hambre. Justo lo que estoy teniendo ahora. Mira, ¿dónde está? Ahí se ve. Ahí se ve. Fíjate vos. Yo creo que esto es MDH. obviamente para... Muerto de hambre. Y ahí le tiras tu ¿Vas a chida. comer así? No, ¿Ensuciar tu yo, barba? yo paso. Ensuciar un poco tu barba, Fran. Eso va a ser viral para No, estas si cosas. ni el lado negativo. No, Me gusta, che. Papas no otra fritas. cosa. Coca-Cola. ¿Qué desastre? Yo soy amante de la papa frita. Mm. ¿Se puede, amigo, un mordisquito? Ya que no voy a que tocar todavía sin a comer. Nosotros, por ejemplo, ahora tenemos algo que festejar. Que es que la guarania. Aprovecho. La guarania se declaró patrimonio mundial. Dándole categoría. Y acá un rengoncito nos vamos a usar. Entre todos los grandes músicos, autores y compositores paraguayos, Flores se lleva al primer lugar porque él es el que dio a la humanidad un nuevo género musical. Entonces eso marca una diferencia realmente muy importante. Justamente, yo sé que no, ¿por qué recuerdo porque ahí no te gusta? No, es que no me O gusta. sea, no cantas, Y porque es perdón. una canción para extranjeros que hacemos for export, Ah. ¿entendés? Para los extranjeros. Y yo no canto música para allá para extranjeros, ¿India? canto para paraguayos. Sí, India. Tenemos que India. hacer. ¿Vos conocés India? India también, Roberto Carlos. Así, tiene varias versiones. Y él musicalizó una. India hizo una versión para una novela, creo. Realmente ese es el sueño del pie de Naye. Sí. Tiene que componer y soltarle Espinel. Espinel es un aparejo. O sea, es que te acordás del tema que tenemos que grabar. Y del que ya grabamos, ¿qué hiciste? No, ese. Pero ese tenemos que regrabar. Ay, ya ves. India. India. India tenía una letra. Y bueno, y entonces Yo sé la letra, pero cuando cuentan las lenguas. estamos en vivo me pongo en blanco, mi cabeza se pone en blanco. Tranquila. Fontao Mesa. Dicen que, Naye, ahí no podemos, pero dicen que, nosotros contamos ahora también. Entonces, Fontao Mesa, Flores escribía un renglón de música, ya le ponía letra. Un renglón de, escribió India y ya le puso. Entonces, Flores, no opinen, me parece, algo así. Y se fue, le dijo a su amigo Manuel Ortiz Guerrero que le ponga letra. Y él le dijo, Fontao Mesa ya le puso. No importa, no me gusta algo por el estilo. Ponele, no. Y le puso. Y esa es la letra que conocemos. Y ellos se fueron de este universo sin volver a dirigirse a la palabra. Hoy ahí la introducción de India a mí me hacía, ¿verdad? India, bella mezcla de diosa y pantera, doncella desnuda que habita el Guairá, arisca romanza curva sus caderas, copiando un recodo de azul Paraná. Montaras India, manceba de la raza virgen, Eva Guayaquil. Qué lindo. De su tribu la flor
buscar de amor. Y por ahí tío, Ongaru. Y por ahí tío, Hermosa guarania. Bueno, le contamos a la gente, después de 14 meses de ensayo, decidimos hoy presentar la primera parte de India. En el próximo programa le vamos a presentar la segunda parte. Así mismo, una improvisación para toda la gente que está... Si mal no recuerdo, 14 minutos creo que duró la versión sinfónica de la introducción de India. Y por ahí está Índigo, y por ahí está la... Hasta Lelutier tiene una versión de Ñembo Jorge. Esta canción también está dentro del álbum folclórico que próximamente vamos a estar lanzando con temas propios, Fran, que tenemos que... Correcto, hablando de temas propios. Escuché la pasada una pregunta que se le hizo a un artista. Yo te quiero hacer la misma pregunta. Se le preguntó a Elton John en un programa parecido a este. Pero el entrevistador era una persona muy especial. Le pregunté, le dijo, ¿qué hay con los celos? ¿Qué hay con los celos? ¿Vos crees que hay celos de tu arte dentro de los colegas, el mundo artístico? ¿Cómo vos sentís? ¿Qué onda? ¿Qué te nace? ¿Te surge? Vos sabés que, Fran, por más que no queramos, vos sabés que tratamos los artistas a veces de no leer los comentarios, ¿verdad? Pero te pica todo a veces querer ver realmente, ¿verdad? Y yo, un tiempo, cuando empecé ya a estar en el foco de todos, entré a ver los comentarios, ¿verdad? En las redes sociales. Y vos sabías que la mayoría eran músicos. Y mujeres. Mujeres y hombres. Y yo decía, no puedo creer. Porque qué daño yo les hice a ellos, a los músicos, para que de esa forma estén criticando hasta cuando parpadeo. Bueno, ahora voy a nombrar a 2 personas. Y penosamente parecen que tienen razón. Y que tengan la razón es tremendamente doloroso. José Luis Chilaver dice, en el Paraguay te perdonan todo menos el éxito. Y el otro día conversé de esto con Juan Cancio Barreto. Y Juan Cancio me dice, Francisco, hay algo peor. Hasta el éxito a veces te pueden perdonar, pero lo que no te perdona es que seas feliz. Entonces, acá hubo un clic en algún momento que hicimos los paraguayos para mal. El paraguayo es conocido mundialmente, tiene la fama de ser una persona acogedora, que recibe a la gente a su casa siempre. Mira, una hamburguesa nomás, vamos a partir a la mitad, vamos a comer entre 2, y ahora viene, no, y vamos a partir entre 3 y entre 4, y aunque sea 2 papas fritas nomás cada uno, pero se comparte. Donde vas a dormir en el suelo y darle tu cama a la visita y todo lo demás, la mejor silla para el visitante, etcétera, etcétera. Siempre había un plato de comida. Y de repente hicimos el clic y nos fuimos a otro lado. ¿A qué lado nos fuimos, por ejemplo? Cuando te va bien, el sabio aye, quien sabe va evaina. Cuando te va mal, el sabio aye, oñeña caón. Entonces, ¿en qué momento nosotros aprendimos o hicimos el clic para envidiar, mira, hasta el mango, el éxito o los logros o la felicidad de otra persona, y no alegrarnos con eso, en vez de alegrarnos como siempre éramos? Así somos realmente. ¿Y en qué momento aprendimos a disfrutar de la derrota de la gente cuando que deberíamos entristecernos con eso, ¿verdad? Entonces, aquí hay algo que me jode más. Y hoy te hablé al principio de mi preocupación, ¿verdad? Por muchas cosas, por estas cosas, por ejemplo. Yo también vi algunos comentarios de algunos colegas, tanto mujeres como varones. Me molesta mucho más cuando son mujeres, porque yo no puedo quitarme la palabra envidia de mi cabeza. Cuando yo leo un comentario así, automáticamente envidia. Entonces, ¿qué ocurre? Todo te sirve. Quiero que sepas también eso, todo te sirve porque todo te mantiene en la memoria colectiva de la gente, que finalmente es como el visitador médico. Tiene que hacer que el médico recete el producto que él se va a promocionarle, ganarse su subconsciente. Y nosotros estamos en eso. Pero, ¿qué ocurre? No es una condición de artista. Y te prometí que no íbamos a hablar de eso, pero biosónicamente una palabrita.
Aristóteles decía que el artista compromete un conocimiento. Y creo que ahora, en esta conversación, tengo que concluir que esa definición es inconclusa. Compromete un conocimiento y no se entremete con tales sentimientos. Porque no cabe en una persona que quiera llamarse artista envidia. El artista pues tiene que tener el espíritu, su alma en otra dimensión. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué tenemos que cantar otra canción? Porque así yo estaba ya en otro planeta imaginándome todo lo que me estaba hablando y me cortaba. Sí, ¿qué te hace imaginar? Yo de pena que veo mi oña en Bareía, eso es lo más que ¿entendés? De pena que mirar, Claro que sí. yo no te voy a negar, pica de repente. No, realmente Pica. no, sí, Y duele y molesta. Pero claro, eso pero lo que más da es impotencia de que no hay apoyo entre artistas. Eso es lo que da, más realmente, ¿verdad? Porque vos también viajaste mucho, Fran. Yo también tuve la oportunidad a mi corta edad también de viajar y es totalmente diferente en otro país, como hay ese apoyo musical entre músicos, entre artistas. No hay esa envidia ni maldad, no porque, no, este va a ir más que yo y no le voy a permitir. A ver, una canción que no me acuerdo quién canta, pero vos te vas a acordar. Vos decís que no precisa vivir soñando tanto. Bueno, Paula Fernández. Esta canción, exactamente esta canción, canta con dos chicos. Creo que uno de ellos está preso ahora porque le pegó a su señora, algo por el estilo así, creo que fue. ¿No? Generó todo el dúo ese. Bueno, pero en ese show donde ella canta con estos chicos, los chicos hablan. Sí. Y el guitarrista, porque entra uno que canta solamente, no tiene instrumento, y el otro que toca la guitarra, que tiene la guitarra, le dice Paula Fernández. Brasil y el mundo necesitan de tu talento, le dice su colega. Hay otro video, por ejemplo, donde hay un maestro, el que está dirigiendo la orquesta, tiene artrosis, algo así, pobrecito. La mano está muy complicada y muy comprometida. Y 40 años de Shitashini Shororo. Y cantan con grandes artistas. En un momento entra Caetano Veloso a cantar con ellos. Y el maestro va al piano y toca con su artritis y todo. Toca de maravilla con todo el esfuerzo que tienen que hacer. Y vos mirás y vos ves el rostro de Caetano Veloso, de Shitashini Shororo. Te estoy hablando de mega consagrado, mirando. Y después canta Caetano y le mira al maestro y le mira con una admiración, un amor tan profundo, el reconocimiento a ese talento. Sí. Pero yo también entendí ahora por qué se da eso. Porque todos son exitosos. Sí. Entonces todos están seguros de su éxito, todos están seguros de dónde y cómo llegaron. Sí. Que no necesitan usar otra mirada. O sea, es que hace poco estuve siendo opening de Marco Antonio, ¿verdad? Ah, sí. Vos sabés que, Fran, yo me quedé en el concierto de Marcos Antonio y la admiración, el respeto que le tenía al siguiente artista que iba a entrar, que era Jorge Celedón. Cómo se hablaban mutuamente, impresionante. Después Jorge Celedón hizo su concierto y las palabras que usó dirigiendo. Después hablaste con él y con la hija, ¿verdad? Sí, tuve la oportunidad de hablar con él. Me dijo que le conocía a papá, o sea, que me dijo que le mande saludos a papá y que admira mucho, ¿verdad? Entonces, tuve la oportunidad de hablar con él, una excelente persona, su esposa también, su hija también. Y fue realmente algo increíble, o sea, cómo son humanos realmente. Lograron ya su solidez está dada en el éxito. No necesita a él no le molesta que haya un Juan Gabriel, no le molesta porque aquí hay otra cosa que podemos aprender juntos también. La competencia, bendita o maldita competencia, que es algo que nunca va a terminar. Solamente los mediocres le temen a la competencia. Acá lo que queremos es, yo quiero que vos seas recontra, ultra, súper excelente y que ella sea aún más y que él sea más y todo lo demás, para que me obliguen a mí también a elevarme. Porque si vos sos mediocre, él es mediocre, el otro mediocre, el otro mediocre y yo estoy acá entonces el número uno de qué es lo que soy, del mundo. Es como el tuerto rey en el país de los ciegos, ¿entendés? Pega por talento. Pero nadie lo dijo que hace fácil, ¿verdad? Toda experiencia es válida. Toda experiencia es válida si vos podés aprender algo. Sí. Eso es. Y esto de yo estoy segurísimo, yo te firmo ahora mismo el documento de cuánto por ciento de envidia hay cuando se anuncia, por ejemplo, que va a ser telonera de un artista internacional. Porque todos quieren estar en ese lugar. ¿Entendés? Todos quieren estar.
Y entonces uno dice, bueno, ¿por qué a ella y a mí no? Ah, ahí hay un problema que tiene que resolver la persona que critica, no vos. Vos tenés que responder eso, ellos tienen que responder eso. Y ojalá encuentren la respuesta rápido para que romper los huevos. ¿Qué vamos a cantar, me dijiste? Lo que vos ¿No me quieras. dijiste? Ajá. Ah, ¿qué nota es esa? Ajá. Fran, te pasé todo con las notas. Ah, no te acuerdas. El otro día le escuché a un colega contando la historia de Sí. esa canción. Y penosamente tengo que decir que yo tengo otra versión de esa historia y que me fue dada por el querido, añorado y siempre será feliz y orgullosamente recordado Coqui Ruiz. Y don Ali de Vera Guillén es un poeta ignaciense o ignaciano, porque ellos dependen de su ánimo, cómo se dan su gentilicio, de San Ignacio. Y Vidal Cabañas, conocido como Johnny Walker, le puso la música. Porque la gente dice, no sabe esa música que Emil Yambay hasta 110, que Emil Yambay canta la canción. Pero no, es de él la canción, es de quien te acabo de decir. Bueno, te vea. No me acuerdo. No es aquí. Yo tengo después de mi música, yo quiero que cante de mi pedido. No sabía eso. Dale. Ahí es. Sí, está bien eso. Copia team. Nanyani maya pata dab ai shene ko ape la rejo ita tamba aha ta shene ndi mare kundere jose shamo pensama y pajape kono me ko habe Sereña seca tete. me ko ante sapela Que José que ne came. Amapi cora cae. Oja saonere no. Vos sabés que esta canción de Hasta Senendie, Ricky Recalde tiene su compañero La Q. Y Ricky Recalde es nuestro cómico, humorista. Y a él suele contar un cuento de La Q, que iba ahí la porte dice La Q. Y con su señora La Q. Y le dijo a su señora, ahí te la puerta que si yo te hago con otro, ya te Senendie. Y pega fuerte lento. ¿Sabes cuál es la canción que a mí me gusta muchísimo? Y tu versión me gusta mucho. Sí, esa. Eso también es arte lo creo, sí. Ah, esa me gusta. ¿Qué nota hace? Mi. Ese Mi no también creo. es. Sí. Ese. Daika tu iba a baber. Deje wishe mo basare. Ni ajar mombe. De yenta shepoja. Cómo me gusta. A baber por la culpa. Si un mi va se gustó. Te voy la con la jara mamá quiere para irme a llevar lluvia se cuaco y te rojo a coiro jaro. ¿Qué? De. Aplauso, Bueno, folclórico, y yo que, a ver si en algún momento, ¿cuáles son las otras canciones que estás grabando? ¿De qué género son? Bueno, Fran. ¿Tuya? Sí. Así ¿Tuya? que tranquilízate, tomá. Escuché que hiciste una canción también de algo de la caipiriña, ¿verdad? Sí, acá hay piriña acabó. Una caipiriña a cabo. Es Escuché una la canción en portugués. La orquestación. brasilero. Sí. Y lanzamos porque
Es que todos en esta época, en enero, febrero, se van a Brasil. Entonces, fue algo que vino en la cabeza para lanzar y nos gustó mucho. Y la letra es de Ángel Palma, un compositor súper increíble realmente, y se vienen otras canciones también de él. Y esta canción que mañana voy a lanzar. Mañana voy a lanzar. ¿Quieres escuchar? vamos a escuchar. ¿Quieres escuchar? Sí, como yo no ya sabía cómo ya. Mira, te voy a decir algo ya para que te tranquilices. A ver. Yo voy a lanzar mi álbum folclórico, mi álbum de otros estilos. Sí. Y el estilo que a vos más te gusta también voy a lanzar mañana. Ah, sí. Sí. Ya puedo dar reggaetón nunca. Rap nunca ¿verdad? ¿Y qué tiene? Vos sabés que No, yo escribí pues. para mi ex esa música. Ah, sí. Para mi ex. Para ese amor que no se olvida. ¿Vos qué pensás de eso? Entonces Fran? no es ex. ¿Pero qué vos pensás de eso? No, está más nomás con él. ¿Qué yo pienso de qué? Del amor, de ese amor que no se olvida. Voy a parafrasear a alguien que es Facundo Cabral. Y creo que él también se basó en una idea anterior. Nada más y nada menos que Albert Einstein. Albert Einstein dice que la energía no muere, se transforma, dice. Sí. Realmente es muy difícil entender que, por ejemplo, vos sabés como yo soy un tipo energético que voy aquí, atropello allá, todo lo demás. Mañana me muero y me comen los gusanos ahí bajo la tierra y me vuelvo polvo, no sé qué pito falta. Pepe Pío Pala, mío, tiene que haber algo con mi energía. Bueno, entonces que Albert Einstein dijo, la energía no muere, se transforma. Y este muchacho, que fue malogrado penosamente en Centroamérica, 60 tiros por allá le metieron, Facundo Cabral, era un pensador. Él decía, el amor no muere, se transforma, dice. Y cuenta, dice, en París se llamaba fulana, en Londres se llamó fulana, y en Papa. Porque él, por ejemplo, cuenta otra cosa que es muy trágica, pero como ejemplo es absolutamente válido. Él esperando que aterrice el avión, se le muere la esposa y la hija en el avión se estrelló. Es una situación espantosa. Y dice él, ya, según Coqui, por ejemplo, y ahí el Coqui ya no está para defenderse, pero tengo que usar lo que él decía. Eso, por ejemplo, es bolas ahí, yo hice Coqui. Vean, por ejemplo, bolas ahí, Coqui. Cuenta Facundo Cabral que le llamó la madre Teresa y le dijo, ¿qué vas a hacer ahora con el amor que te sobra? Comprante un pasaje y venía acá, a Calcuta, y vamos a bañar leproso. Y se fue a bañar leproso, 40 días, dice él, con el amor que... Porque ese amor que sentía, que ahora ya no le puede dar a esa persona, a algún lado se transforma siempre. Uh-huh. Y yo creo que eso tiene sentido, y eso tiene razón. Entonces, tanto que le quisiste y todo lo demás, porque como te dije hoy, toda experiencia es válida, si podés aprender algo, entonces ese amor va a encauzar, porque somos diferentes personas. Sí. Tu amor es diferente como pareja, como hija, como madre, como hermana, como amiga, como nieta, como tía, como todos son diferentes sentimientos. Sí. Y bueno, eso se encausa. Sí, pero hay que resolver la ecuación. Sí, lo que yo estaba debatiendo en mis redes es que una vez nomás se ama de verdad. Con todas las fuerzas. Yo no creo eso. De que obviamente vos encontrás a otra persona, pero nunca va a ser el mismo amor fuerte y con la misma fuerza que la amaste a ese amor. O sea que por ejemplo, me decís, ¿quién es el amor de tu vida? Va a estar en mi cabeza esa persona, pero ya no estoy con esa persona. Puede ser un ex, puede ser... Sí, puede ser. Ahora te voy a contar yo entonces otra experiencia. Yo también fui muchacho, por supuesto, ¿verdad? Y vino un país a mi casa. Hasta ahora es amigo de mi familia. Y vino al país y ¿qué tal el país? Bien, estoy enamorado. ¿En serio? Sí, qué bien. Pero, ¿sabes que cuando me peleo con ella, yo no como, no quiero ni tomar agua, a mí me cierro mi pieza, todo lo más y se ríe. Me dice, muchacho, no es amor, me dice. No es amor, me dice. Porque el amor ante todo es paz. Caramba. Y como yo tengo mi propio diccionario, donde Dios es igual a amor, es igual a paz, es igual a equilibrio. Sí. Entonces, si se pierde el equilibrio, probablemente no sea amor. Así mismo. Entonces, por eso, yo no creo eso. Yo también, porque si yo aceptara eso que vos decís, que una sola vez en la vida, todo lo demás, me negaría a la evolución. Como ahora parece que me niego a la evolución en el tema de esto de los ritmos, esto que aparecen que, ¿viste? Parece un troglodita contemporáneo, ¿verdad? Un dinosaurio de hoy. Sí.
Pero espantoso. Ojalá que No, la Fran. canción que vos hagas tenga un contenido. Por Fran, favor. ¿quieres que te haga escuchar? A ver. Bueno, vamos a inaugurar porque mañana ya se lanza. Bueno, Mi rey, ahí abrí mi cartera con toda la confianza, está un JBL. Ah, qué perdón, no dije marca, por ese. está bien. Está un parlante, No está bien. sin mostrar marca. Sí. Bueno, con mucha confianza, opiniones sinceras tuyas, A ver. ¿verdad? Pero, que ya conectó lo ya. ¿Qué necesitamos? Sí, Tu celular. necesito desconectar nomás el Bluetooth de eso. ¿Puedes meter tu celular? Sí, pero justo decime un poco, Fran. Ya comí papa frita. Sí. ¿Por qué no estás de acuerdo con ese estilo, Fran? El estilo no me molesta. El cantado. La letra sí. La letra. Ah, bueno. Entonces yo quiero que vos escuches esta canción. Dale. Esta canción va a salir el 14 de marzo. 14 de marzo. Y va a estar disponible en todas las plataformas digitales. Se llama Quiero Olvidarte. Porque yo quiero olvidarle a él. Pero no puedo. En todas partes yo le veo. Me imagino. Le imagino. Te quiero decir algo también que según mi maestro de literatura, el extinto padre Sandalio Argüello, mañana es el día en que vas a realizar la actividad que todavía no realizaste. Y ayer es el día en que realizaste por última vez la actividad a la cual te referí. Así haya sido hace un año, ayer y ayer. Mañana será cuando sea. ¿Qué me querés decir con eso? No que está bien la fecha, cualquier fecha está bien. Bueno, y a ver, entonces vos Bueno, te voy a hacer escuchar. hiciste una canción para tus penas. Para mis penas, para ese amor que está ahí siempre presente en el fondo. Bueno, ¿escuchá qué? Vamos a escuchar. Tengo que aceptar que me haces falta. Te extraño. El mejor maestro en la vida, ey, pero no me enseñaba cómo olvidar el amor de mi vida. Yo quiero olvidarte, pero no puedo. Puedo, From. De tanto buscarte, yo misma me pierdo. Hoy tomo por eso recuerdo, cuando me acuerdo de esos momentos. Cuando yo te conocí, donde realmente fui tan feliz. Ay, dime cómo lo hacemos cuando nos vemos, cómo contenernos y no poder acercarme a ti, porque yo traté de ser feliz. Ahí viene el rap. Y yo no te olvido, quiero estar contigo, pero con otra ya estás haciendo tu camino. Yo saldré a bailar pa' mi pena olvidar y tomar hasta que te pueda olvidar. Nadie te dice la verdad, no todo es felicidad. Te llevaste contigo. Bueno. ¿Qué tal? Bien, bien. Sin duda va a ser un éxito. Solamente en la mentirosa música mexicana, pues el alcohol te ayuda a olvidar. El alcohol, pues, potencia el estado de ánimo. Consecuentemente, si estás bien, toma un poquitito y te pones súper. Si estás depre, probablemente te pega un tiro de tomar un trago. Una psicología nomás ya. Mm. Psicología. Aristóteles. Ahora, yo lo que quiero decir nomás es, ¿cómo será que uno le va a olvidar a alguien si todo el día le recuerda? Y eso. Una me contradicción encarceló. espantosa. No, pero, por ahí te digo, pero tú que no es ni nada que ver con Bad Bunny, no que me dijiste. Nada Bueno, que ver. Entonces está te bien. gusta. Yo apoyo, sí. En el próximo, Apoyo. en el próximo programa vamos a... Y esto cantar va a sonar en las discos, van a poner y en donde quieran. ahí va. Sí, realmente apuntamos afuera, ¿verdad? A que obviamente es súper difícil también poder ponernos contra los grandes, ¿verdad? Pero por lo menos que vaya entrando de a poco, ¿verdad? Hacer algo diferente,
para los jóvenes, yo sé que ahora muchos jóvenes también pasamos ese desamor, ¿verdad? Entonces más bien sería para todas aquellas personas que tienen ese amor que está ahí siempre presente y que no podemos olvidar al amor de nuestras vidas, ¿verdad? Entonces es algo que me inspiré muchísimo en escribir, Fran. O sea, que yo escribía y lloraba mientras escribía, porque demasiado... ¿Y cómo se llama la música de sufrimiento? Quiero olvidarte. Ah, quiero olvidarte. Quiero olvidarte. Bien. O sea que muy loco es porque cuando más dolida estás y cuando algo te pasa en tu vida y te pones a escribir, más rápido sale la letra. Entonces salió así rápido la melodía también. Entonces ya grabamos nomás ya. Y se vienen otros temas, muchos temas propios que tengo preparado, que por cosas de la vida, de ya después del programa, que no puedo tocar el tema ni tampoco el nombre. Claro. Pasaron algunos inconvenientes que hicieron que nos metamos más a trabajar más en silencio. Ya Está bien, supe, ¿verdad? está bien. Entonces venimos trabajando todo este tiempo y ahora es el momento donde estamos lanzando todas las canciones, álbumes y seguimos ahí trabajando y con mucha música para este 2025. Genial, genial. Yo agradezco mucho tu presencia. De verdad, para mí Chemo, fue Sema. un placer. O págalo hace tiempo. A la gran. Y agradecemos de hoy también la compañía de Muertos de Hambre MH, donde pueden pasar a comer como esta hamburguesa y muchas otras ofertas más que hay en el local. Yo no recuerdo, díganme la dirección. Ruidía de Melgarejo 569, detrás mismo del Bautista, en la doble avenida esa que está ahí, no hay ni cómo equivocarse. Y ayer quería éxito, más Muchísimas éxito, gracias, Fran. más éxito. Gracias a toda la gente que nos vio también. Feliz por estar acá contigo y espero que podamos encontrarnos en otros lugares y compartir más música y más filosofías contigo. Que vos siempre me nutrís y Mira. le nutrís a muchas personas. Nadie tiene asegurado ni firmado el pasaporte para el mañana. La luz se apaga y se apaga, punto. Pero la perspectiva dice que está muy abierta para vos. Eso es así, por lo que representa tu edad y todo lo demás. Y lo que lograste a corta edad son cosas de verdad muy importantes y muy relevantes que tienen que servir. Yo te dije esto, ¿verdad? Es la punta del ovillo. Ahora definitivamente todo depende de vos. Entonces, a formarte, a nutrirte y a solidificarte allí en tu posición. Los vientos no siempre son favorables, pero sirve para darse cuenta de que la vela del velero hay que sostenerla de otra manera, todo lo demás, y el rumbo. El rumbo es lo que hay que definir, que en este momento tampoco es una prioridad para vos, porque como sos chiquitita te dije, ya tenés derecho a, y ese a abre un abanico de cosas. Estos temas que vas a presentar estoy seguro van a ser exitosos. Y bueno, salud, dinero y amor. Gracias, Fran. Chao, menina. Chao.